Yajaira Antonio se encuentra con nosotros para profundizar sobre la crisis que está viviendo la República de Haití, ya agravada en las últimas semanas, aunque sabemos no se trata de un tema que nace en estas semanas. Estamos hablando de algo que acompaña décadas a este país. Yajaira, gracias por estar con nosotros y queremos en definitiva profundizar porque se trata no de una crisis política, de una crisis humanitaria que afecta directamente a la República Dominicana, pero como tú bien mencionabas, es una pena que ningún país de la comunidad internacional pues ha asumido cierta responsabilidad para ayudar a los ciudadanos haitianos. Sí, mira, hay una situación tan difícil. Justamente ya hubo un informe donde la ONU, la misión de la ONU, ahora sale completamente del país. Tras 15 años de estar en él, desde el 2015 que estaba justamente en Haití. Entonces, ellos habían creado la policía, la MINUSTAH, para la estabilización justamente de esa nación en el 2000, a partir de 2004 hasta la fecha, y justamente tras 15 años, ahora, debido a las diversas manifestaciones, entonces sale de Haití. Justamente cuando más se necesita, donde han habido numerosos estallidos de manifestaciones y protestas a partir de enero, a partir de febrero de este año en adelante, luego que a finales de enero se publicara un informe oficial donde se dijera que hubo un desvío de casi 2.000 millones de dólares del Fondo de Petrocaribe para los subsidios que venían justamente de Venezuela hacia ese país. Entonces, la impotencia de esa nación tan empobrecida inmediatamente hizo un estallido social en la que piden la renuncia del presidente Jovenel Moïse, igualmente de muchos funcionarios que están implicados en este caso de corrupción en el que se alega debido a este informe que salió a la luz. Pero ¿qué pasa? El presidente, a pesar de estas escaladas tan violentas en las que muchos comercios, centros comerciales son incendiados, saqueados, propiedades privadas, públicas, y que la crisis se ha agravado también a raíz de la falta de combustibles, no les interesa el sentir del pueblo haitiano, pues continúa insistiendo en que se va a quedar en el poder. Nosotros tenemos recientemente algunos casos en los que el pueblo en otros países, en este caso como Ecuador, hubo un estallido también social debido a que el presidente Lenín Moreno tiró un paquetazo económico que retiraba el subsidio a los combustibles, y entonces los indígenas se manifestaron ampliamente. Tras 11 días, pues se llegó a un acuerdo y se dieron entonces las protestas para no agravar más la situación en el que se desestabilizara social, política y económicamente ese país. Sí, y sabemos, Yajaira, que, como mencionaba en la introducción, lo que está aconteciendo en Haití no se debe simplemente al primer ministro Jovenel Moïse. Es una realidad que viene arrastrando hace décadas. Repasábamos también nosotros cómo la comunidad internacional en momentos específicos ha estado presente. Sin embargo, muchos entienden que la ayuda pues ha sido más un medio de aprovecharse de la crisis interna de esta nación. Entonces, ahora retiran todo apoyo. ¿Y qué pasa con Haití? ¿Qué va a pasar con ellos? Ciertamente se quiere la solución, resolver la solución de la pobreza en Haití. Bueno, yo por ejemplo iba a hacer algunas referencias, estaba haciendo algunos señalamientos de cómo, por ejemplo, cuando se escucha al pueblo, la presión política, social que hacen, da resultados, cuando realmente tienen el interés en lo que está afectando, porque no es una persona el que debe de ocupar un puesto, sino es una persona que está elegida por un momento para ocupar ese puesto, no para seguir insistiendo en sus propios intereses. Fue elegido para el pueblo, pero cuando no da la solución pertinente, entonces debe de escuchar. Ahora bien, cuando yo estaba haciendo referencias, por ejemplo, a lo sucedido en Ecuador o a lo sucedido también en el caso de Honduras con Daniel Ortega, que mientras seguía insistiendo también con su paquetazo, en el que él había retirado, por ejemplo, algunas facilidades a las pensiones, e inmediatamente hubo un estallido social grandísimo en las que ocurrieron más de 300 muertos, según se registraran heridos, entre ellos estaban los universitarios
también muchas personas, muchos civiles que fueron afectados, y tuvo que echar hacia atrás esas medidas. Inmediatamente hubo una respuesta positiva de la sociedad. Ahora bien, haciendo referencia en el caso de Haití, cuando nosotros vemos esta situación que pasó, se retiran inmediatamente las principales embajadas del país. Entre estos debemos de señalar a Canadá. Cerró completamente la embajada, sacó su misión diplomática. Eso fue a principios del año, inmediatamente estalló en febrero estas manifestaciones, estas violentas protestas en esa nación que nosotros tenemos. Igualmente los Estados Unidos sacó también a todo su personal que supuestamente él no consideró necesario, y así sucesivamente los países se fueron retractando. Ningún país hasta el momento ha hecho una reunión extraordinaria, como el caso de la ONU, la OEA, para llevar ese caso a los organismos internacionales y tratar el tema. También otra situación que ha ocurrido es, por ejemplo, si nosotros vemos un vistazo al panorama, que no han tenido compasión de Haití. Las Bahamas ha repatriado cientos de haitianos, les han cerrado las puertas. En Chile también sucedió que supuestamente ellos apelaron a una repatriación voluntaria de cada uno de ellos, pero en las que no les daban facilidades de trabajos, de vivienda, les cerraron todas sus puertas. ¿Y qué tuvieron que hacer? En medio de esta crisis, tener que volver hacia atrás. Igualmente, ¿qué hizo los Estados Unidos? Esa protección especial que les había dado a los haitianos cuando ocurrió el terremoto de Haití, a unos casi 50,000 haitianos en el 2010, cuando ocurrió ese terremoto, inmediatamente le ha cerrado las puertas y los empieza a repatriar o no ha vuelto a renovar esa ayuda hacia ellos. ¿Y cuántos de estos han tenido hijos en este país y tendrían entonces que o quedarse sin sus padres o regresar con estos? Entonces nosotros vemos el desinterés total de las naciones después que han explotado a esta nación. ¿Por qué entonces la misión diplomática de la ONU, por ejemplo, que estuvo allá 15 años, justamente cuando se necesita ahora, porque no era para la estabilización justamente de esa nación, se retira? Entonces, eso es algo para pensar. Igualmente, no vemos la mirada ni de los Estados Unidos, ni de Canadá, ni de otras potencias mundiales hacia esta empobrecida nación que está agravándose y que, por supuesto, directamente nos afecta a nosotros, a la República Dominicana. Brevemente nosotros vamos a escuchar algunas consideraciones de lo que siente el pueblo allá. Es una protesta contra la corrupción y la impunidad, y la razón por la que estamos aquí hoy es porque los fondos de Petrocaribe fueron robados por aquellos en el poder. Así que le estamos pidiendo al presidente que renuncie para que finalmente podamos iniciar el juicio. Como todos los demás, él se tiene que ir. No está gobernando el país apropiadamente y todos están molestos, como puedes ver con toda la gente en las calles hoy. Entonces, ya escuchamos, no solamente son estas las manifestaciones y lo que ellos piensan y sienten sobre esta situación tan tensa que ellos están viviendo y donde nadie está interviniendo, y sobre todo donde el mismo gobierno no está cediendo, ni otras naciones, ni siquiera tampoco nosotros como nación estamos tratando de mediar para un diálogo entre la oposición y el gobierno haitiano. Y lo que queremos... Ayer el presidente haitiano llamó a un diálogo, aunque tarde, porque ya estamos hablando ya tenemos de meses de manifestaciones, sí. Pero es una situación crítica que pues se encuentra ya en el borde, y las consecuencias, como tú mencionabas, Yajaira, en su mayoría la vamos a sentir nosotros los dominicanos. Así que deberíamos involucrarnos para que se solucione ese conflicto y que trate poco a poco ese país de reestructurarse, porque en definitiva tiene una deuda muy grande con esos ciudadanos. Pues muchísimas gracias, Yajaira.